Días a todos, el día de hoy vamos a continuar con la serie de videos que tienen que ver con la conexión de C Sharp y bases de datos en MySQL o MariaDB. Eh, el video anterior dimos una pequeña explicación sobre cómo crear una base de datos, tablas o una tabla específicamente, y algunas características y ejemplos de cómo utilizar consultas específicamente en la parte de MySQL. Así también se generaron o se explicó en este caso cómo poder exportar e importar la base de datos para poderla utilizar en otros proyectos, o en este caso también como tenerla como una copia de seguridad. El día de hoy vamos a crear el video 2, podríamos decirle, que tiene que ver con la conexión a la base de datos. Hoy vamos a hablar del proceso de conexión. Vamos a crear una clase específicamente para poderla utilizar en la ejecución de todo el programa y podernos conectar a la base de datos. Eh, Iniciemos entonces. Aquí lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto, y a este proyecto le vamos a colocar vamos a colocarle base de datos alumno. Si recordarán, colocamos algunos datos de alumnos. La base de datos anterior se llamaba de la misma manera. En examinar, lo que voy a hacer yo es que voy a guardar en escritorio, y voy a guardar en escritorio este archivo. Le damos a aceptar y ahí está. Muy bien. Nos carga un primer formulario. Este formulario pues nos va a servir para poder ir trabajando. La idea es que esto pues lo logren vincular con la parte del proyecto anterior, que era el juego educativo. Entonces la idea es que ese juego educativo guarde la información ya no en archivos, sino que en una base de datos específicamente. Bueno, lo primero que tenemos que hacer aquí es organizarlos, ¿verdad? Entonces aquí en el proyecto base de datos alumno le voy a dar clic derecho y voy a agregar una carpeta. Y esa carpeta le vamos a colocar clases. Ahí voy a colocar todas las clases que voy a utilizar del proyecto. Y dentro de esa carpeta clases vamos a agregar, vamos a darle clic derecho, agregar nueva clase. Y a esa clase le vamos a colocar como nombre conectar. Muy bien. Le voy a agregar y ya tengo mi clase. Vamos a aumentar un poco el zoom para que se vea mejor. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a utilizar métodos y objetos de la clase MySQL. Sin embargo, si yo vengo, por ejemplo, y defino mi primer método, vamos a colocar aquí, método para, en este caso, crear la conexión a la base de datos. Yo coloco aquí public, por ejemplo, static. Vamos a colocar como tipo static el parámetro. Y coloco MySQL. Si ustedes observan, no me lo reconoce. Y resulta que no me reconoce el método porque no tengo cargada la librería. Pero para que no se dé ese error, entonces vamos a hacer lo siguiente. Otra cuestión que deben verificar. Aquí debemos agregar la librería. Pero aquí se va a dar un error ahorita. Y ese error es el siguiente. Using, por ejemplo, yo debo colocar MySQL. Y si ustedes observan, el asistente de C Sharp no lo encuentra. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Dirán ustedes. Pues simplemente pasa algo. No he agregado el paquete necesario para usar las librerías y los métodos de MySQL. Entonces, ¿cómo hacer esto? Es bien sencillo. Nos vamos aquí a donde está el nombre del proyecto, BD alumno, y buscamos, le damos clic derecho y buscamos la opción de administrar paquetes NuGet. Abrimos ahí. Es importante tener conexión a internet porque a veces si no lo tiene aquí dentro de
de lo que ya está instalado, pues hay que descargarlo. Entonces me voy a examinar y aquí en examinar voy a colocar aquí, si ustedes se ven, aquí están los paquetes. Esos paquetes ya están aquí. Entonces acá vamos a buscar MySQL. Y aquí está. Tenemos MySQL Data. También tenemos el Entity Framework Core. Pero en este caso vamos a utilizar el MySQL Data, el primero. Lo marcamos y le presionamos instalar. Aquí están todas las características, aquí están todas las dependencias que este tiene. Presionamos instalar y lo que va a hacer es que va a venir y va a cargar toda la información en cuanto a la parte de las referencias y lo va a agregar al proyecto. Le damos a aceptar. Ahí me dice si acepto la licencia, le doy que sí. Y aquí en referencias, si ustedes pueden observar del lado derecho, aparece todas las librerías y todos los componentes necesarios que vamos a estar utilizando para este proyecto. Entonces, teniendo esto listo, pues simplemente cerramos esto. Entonces, ahora sí vamos a utilizar el MySQL. Aquí está, si ustedes se dan cuenta, a la hora de cargar la librería using MySQL ya aparece .data.mysql client. Ese es el que nos va a servir para poder utilizar todos sus métodos en este caso, y podemos conectarnos a la base de datos y hacer consultas. Bueno, entonces ahora voy a crear un método de tipo static, les decía yo, porque ahí vamos a tener los parámetros de conexión. Y voy a crear en este caso un método de tipo MySQL, ¿verdad? MySQL connection. Entonces vamos a buscar este objeto, public static MySQL connection. Le colocamos un nombre a nuestro método, vamos a colocarle ahí crear conexión y ya está. Ya tenemos nuestro método. Ahorita nos está marcando error porque simplemente no hemos retornado nada. Muy bien. Nos vamos a colocar ahí MySQL connection. Declaramos una variable, le vamos a colocar conexión igual new MySQL connection. Y dentro de paréntesis vamos a colocar todos los parámetros necesarios para conectarnos. ¿Qué parámetros necesitamos? Voy a comentar esto para que ustedes lo tengan ahí. Primero, la dirección de nuestro servidor. En este caso es 127.0.0.1. Es el localhost, en pocas palabras, ¿verdad? ¿Dónde obtenemos esto? Pues es bien simple. Acá. Si ustedes se conectan, de hecho deben estar conectados a XAMPP y tener abierto el administrador de bases de datos de MySQL. Y si ustedes ven en la parte superior dice servidor 127.0.0.1. Ese es en este caso el que nosotros necesitamos. Paso 2. En este caso necesitamos el nombre de la base de datos a donde nos vamos a conectar. En este caso nuestra base de datos se llama datos alumno. Ese es el nombre de la base de datos. Después debemos ingresar el nombre del usuario de la base de datos, o en este caso del administrador de la base de datos. Para nuestro caso es root. Después ingresamos la contraseña o el password. En nuestro caso lo dejamos vacío. O lo dejamos en blanco. Bueno, ¿por qué lo vamos a dejar en blanco? Simplemente, si ustedes recuerdan, nuestro servidor de base de datos no tiene contraseña.
pero cuando estén trabajando ya en un ambiente profesional es bueno que tengan un usuario definido y una contraseña por seguridad. Bueno, y todos esos pasos los vamos a colocar aquí. Hay quienes definen variables de tipo string y después colocan aquí colocan las variables, pero son dos cuestiones que se pueden trabajar, ya sea por variables o de una vez escribiendo todos los parámetros entre el paréntesis. Entonces, entre comillas, vamos a colocar server igual y colocamos el 127.0.0.1. Este es nuestro servidor, punto y coma. El delimitador es el punto y coma. Ahora el nombre de la base de datos, database, va a ser igual y vamos a colocar datos alumno, punto y coma. Después sigue el ID del usuario o el usuario, en este caso es root, punto y coma, y después pwd, que es el password. Le colocamos igual, punto y coma, no colocamos nada después del igual, lo dejamos vacío. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y coma. Ahí tenemos ya los datos que vamos a pasar como parámetros, ¿verdad? Entonces ahí, ustedes pueden observar, tenemos los parámetros necesarios. Bueno, ahora, recuérdense que para podernos conectar, al igual que con los archivos, tengo que abrir una conexión. Entonces yo coloco aquí mi variable conexión punto open. Tengo que abrir la conexión. También otro aspecto importante, cada vez que abro conexión debo tener un método para cerrar conexión, un punto close. Más adelante vamos a agregar ese método. Retornamos conexión, en este caso, punto y coma. Muy bien. Con esto yo ya tengo el método que me va a servir para conectarme. Lo que vamos a hacer ahorita en este primer video simplemente es una prueba de conexión. Me voy a mi formulario. En mi formulario 1, doble clic en el form para irnos al evento load específicamente. Ahora, cuando estamos en el evento load, lo que vamos a hacer es simplemente llamar al método y ver si nos manda un mensaje de conexión. Bueno, entonces, por ejemplo, como nuestro método está dentro de una carpeta, vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer algo nuevo aquí. Aquí vamos a agregar una librería que nos permita usar los métodos de la carpeta clases, ¿verdad? Aquí lo que vamos a hacer en pocas palabras es importar como que un permiso. Entonces voy a colocar aquí en using, coloco el nombre de mi proyecto, de alumno, punto, y el nombre de la carpeta donde yo quiero accesar. O en este caso lo que estoy haciendo es importando la carpeta para poder usar los métodos internos. Y lo hacemos de esta manera. Entonces ahora ya no hay necesidad que yo escriba la carpeta clases.conectar. Ya no hay necesidad de eso, porque estoy importando la carpeta clases, todas las propiedades de la carpeta clases aquí, y eso me permite acceso a todos los métodos internos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a generar una instancia a la clase, en este caso conectar, y con eso vamos a generar nuestra primera prueba. Entonces vamos a colocar aquí conectar. Si se dan cuenta, ahora me aparece conectar solo con escribirlo. Si yo no hubiera colocado el using de alumno.clases, no me hubiera dado acceso. Tendría que haber colocado clases.conectar para acceder. Pueden trabajarlo de las dos maneras, pero en este caso, al importar esa librería para tener acceso a la carpeta clases, me facilita el trabajo. Bueno, entonces voy a conectar punto, crear conexión, uso el método y aquí un mensaje, un message box
Show. ¿Qué va a decir? Simplemente conexión exitosa. Listo. Y en este caso ya tenemos el código. Simplemente probamos para ver si nos está conectando. A la hora de cargar nos tiene que tirar el mensaje y ahí está, conexión exitosa. Cuando yo le dé a aceptar va a cargar el formulario y ahí estamos. Si ustedes se dan cuenta es bien sencillo y de hecho estamos usando esta clase conectar para poderlo utilizar en cualquier momento a la hora de enviar consultas y todo eso. Ya no tengo que estar escribiendo el string de conexión, simplemente llamo la clase que se conecte, que envíe la consulta y que me ya sea para insertar información o para obtener información. Ahora lo que vamos a hacer en el siguiente video es empezar con los tipos de consulta, con el insert, con el update, con el delete, por ejemplo. Es decir, vamos a insertar datos, mostrar datos, eliminar datos, actualizar datos. Esos son las consultas básicas con las que vamos a estar trabajando durante este proyecto. Muy bien, les agradezco su atención. Hasta la próxima. Pasen feliz día.